Hola a todos los cibernautas, estamos otro capítulo en Creaciones y Creadores. Ahorita estamos con Diana Vieira, mejor conocida como Chibi Asherlot, que es una artista independiente y creadora de cómics y también docente en artes para niños de primaria y preescolar. También es creadora de un cómic y web cómic. Enfoca su tiempo en su tienda llamada Tinta de Ajolote y ha creado varios cómics, como lo es La Confesión de Kokoro Revista de Otoño 2013, Nahualji de Kokoro Revista Verano 2014, Hikomu Kokoro Revista Verano 2015, Barranca del Muerto, Tinta de Ajolote 2016-2017, Central Ficción 2020, ¿Quién es la Bestia? Revista Punto de Partida UNAM 2020, Pum Yu, ay, especial de Halloween de cómic Chico, diciembre 2020, Pum Yu de Playlist, Webtoon Canvas Latinoamérica 2020-2021 y Pum Yu Webcomic Canvas Latinoamérica 2021. Hola a todos y hola a nuestra invitada Chibi, ¿cómo estás? Oli, oli. Muy bien, gracias por haberme invitado, primero que nada. No, al contrario, gracias por aceptar esta humilde invitación. Sí, sí, no se preocupen, cuando quieran. Gracias. Vemos que en estos años has trabajado mucho, Chibi. Sí, Mucho, sí. mucho, incansable, yo diría. ¿Cuándo Me volví, empezaste? me ¿Cuándo volví empe- workaholic. Todos después de la pandemia. No, pero tú desde antes, ¿no? Sí, ya tiene rato. Sí, ya, ya, ya. Dime cómo fue la confesión de otoño, esa primera experiencia en el cómic. Bueno, en realidad mi experiencia con el cómic empezó en el 2012, o sea, ya tengo 10 años haciendo cómic. Empezó porque dio la casualidad de que en esa época estaba en preparatoria, CCH, aquí en la Ciudad de México, parte de la UNAM. CCH Oriente, ahí para toda la banda de por allá. Aquí les saluda la banda, ¿no? Yo nunca te vi, eres una mentirosa. Yo estaba en esos años y nunca te vi. ¿Qué Por Dios. generación eres? 2010. Ok. Entonces sí, soy más. Bueno, entré en el 2009, pero le decían generación 2010. Pero bueno, entré en agosto del 2009 ya al CCH. Y estuve, justamente en el CCH Oriente había un club de anime y manga. Entonces yo me uní ahí. Para mí fue como que toda una revelación, porque en esos años igual recuerdo que eran como de... Los otakus eran como muy poquitos, ¿no? Y te bulleaban porque te gustaba el anime y el manga y eso. En secundaria fue cuando me entró más mi gusto por las historias para dibujar. De hecho, en un principio me gustaba mucho escribir historias, hacía luego fanfics. Entonces, como que mi idea en un principio era como, ay, yo quiero ser la próxima Tolkien. O sea, como que Tolkien era como de mis referentes de la época. Y también otros autores de novela histórica mexicana. Pero nada más hasta ahí. Y ya de ahí conocí a una chica que me regresó mi gusto hacia lo que fue el anime. Porque llegué a ver anime desde antes, pero me regresó mi gusto otra vez. Convivía mucho con ella y un día me recuerdo que llevó los tomos de los mangas de Naruto. Entonces yo flipé porque fue como de, ¿qué es esto? Y ya me explicó que muchos animes que me gustaban tenían cómics, tenían manga. Venían precisamente de estos cómics, ¿no? Yo no los ubicaba, yo no ubicaba los mangas. Entonces, yo me gustó mucho, me apasionó mucho el tema y fue cuando dije, yo quiero hacer cómics, quiero hacer mangas, pero pues no soy muy buena. Bueno, sí era buena dibujando, más que nada copiando, pero todavía no me animaba a crear como que mi propio fanart o aventarme a crear cosas originales. Entonces, cuando entro en el CCH y entro a este club de anime y manga, me encontré con varios chicos que dibujaban. Entonces, de ellos aprendí muchísimo y de hecho siempre le he dicho que creo que ellos fueron como que mis primeros maestros, que si bien no me enseñaron directamente, pero en una u otra manera fue como que mi inspiración o mi meta para poder dibujar. En el 2012 creo que iba en mi último año. Dio la casualidad que un chico una vez llevó una revista, se llamaba Don Magazine,
y me dijo, mira, es que estos son cómics creados por autores latinoamericanos y mexicanos y hacen sus convocatorias y participan y entran. Y a mí me llamó mucho la atención porque sí fue como de, ¿en serio? O sea, ¿en serio se puede hacer esto aquí en México? Yo solamente ubicaba pues como muchos, ¿no? La Shonen Jump. Entonces para mí era como de, es una mini Shonen Jump mexicana y me llamó muchísimo la atención. Y sí vi que por el alcance que tenía pues estaba medio peleado entrar allí a Don. Entonces un día yendo a la Friki Plaza, de hecho di con el local en donde vendían varias revistas en este caso pues de autores independientes, eran antologías de ese tipo. Entonces vi que tenían la Don, me compré la Don y había otra que estaba empezando que se llamaba Picnic. Entonces compré Picnic, de hecho era el número más reciente y tenían ahí la convocatoria para su siguiente edición. Entonces participé, de hecho dije, pues me voy a aventar a ver qué sale. Y yo tipo como de, pues ya, a ver qué sale, ¿no? En esa época pues no había tanto tutorial como ahorita, ni cursos, ni nada. Entonces mis únicos referentes que tenían eran los mangas de Vid que llegué a comprar cuando Vid estaba en quiebra, que se puso a rematar todo. Compré varios mangas de Vid, entre ellos estaba Naruto, Holic y así entre varios. Entonces esos fueron como que mis principales referentes de ver cómo acomodar las viñetas y cómo contar las historias, porque yo no tenía conocimiento ninguno, nulo en todo eso. Dentro de la convocatoria me dicen, pues que tienes que utilizar estas hojas que tienen márgenes de corte y márgenes de importancia que se utilizan en los cómics, y yo nada, ¿no? Y busqué en internet y no me salía nada y fue como de, pues, a ver qué sale, ¿no? Recuerdo que en la convocatoria decía que tenía que hacer los trabajos, que fueran proporcionales para publicarse en esa revista que era tamaño media carta. Entonces dije, no, pues ¿cómo le hago? Y mi yo sin experiencia de esa época agarró y cortó hojas blancas a la mitad para generar media carta y en ese tamaño súper chiquitito me puse a hacer cómics. Y pues no era como que la mejor calidad, ¿no? Lo entregué. Obviamente no quedé, no gané, no quedé seleccionada, pero sí fue mi primer cómic. De hecho, mi primer cómic es un tema basado en el Día de Muertos, se llama Mi Día Favorito, y es como a un niño se le aparece el fantasma de su hermana mayor que nunca conoció, y le enseña como que lo bonito del Día de Muertos, porque el niño está muy influenciado con lo que es el Halloween y le hacía el feo al Día de Muertos. Entonces, es una historia demasiado tierna. Y de hecho apenas la estaba viendo otra vez y ahora sí que hay mucho texto como para un espacio muy chiquito de 20 páginas. Está muy mal viñeteada, muy mal todo. Pero pues para mí fue como mi primer acercamiento al cómic y fue que dije, no, yo quiero hacer esto. Yo estoy consciente de que la regué porque pues no sé hacer nada de esto, pero no hay nada que aprendiendo no se vaya a hacer, ¿no? De hecho en esa revista les escribí y les dije, oigan, yo sé que yo perdí eso porque no sé esto, ¿me podrían enseñar? Y medio me explicaron cómo funcionaban los márgenes, me mandaron algunos ejemplos y ya supe cómo. A los meses salió otra convocatoria de Don't Magazine para publicar igual con ellos, volví a participar, tampoco quedé, pero ahora quedé como mención honorífica, como de los que, sí, estuvo padre tu trabajo, te falta un poquitito para entrar, pero ahí quedó. Y sí noté como que la diferencia de lo que me enseñaron a lo que había hecho en un principio. Y todo eso fue en el 2012. En el 2013, a principios, de hecho, gracias a Don Magazine, en la parte de atrás tenía una publicidad de Kokoro, y a principios del 2013 salió la convocatoria de Kokoro y decidí participar. Lo bonito de Kokoro fue que cuando tú participabas y te registrabas, te asignaban a un editor que te iba a ir ayudando y guiando a lo largo de 3 meses para que tu historia quedara muy bien trabajada. La editora en esa época me echó muchísimo la mano con la historia y me explicó cómo viñetear y cómo acomodar mis globos de texto y todo. Y eso se hacía con todos los autores, a todos los autores que participaban, se los asignaba un editor y le echaba la mano, ¿no? Haciendo correcciones. Entonces, pues ya hice mi historia y la entregué y fue como, es mi primera historia, mi tercera historia acabada y con un editor y se ve más bonito y me gusta. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando anunciaron a los ganadores, pues ya estaba dentro de los ganadores y fue la primera historia que se publicó de manera impresa.
Y a partir de ahí fue como de seguir y seguir y seguir y ya no hubo vuelta atrás. Es como dentro de las historias dentro del cómic, lo que se le llamaría como el camino del héroe, la parte cuando te dicen de ya no hay vuelta atrás. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás para mi trabajo. Regresando un interesante. poquito a lo que nos decías, Diana, ¿tomaste en el CCH algún curso o alguna optativa de artes o diseño gráfico? Obviamente para aumentar o tener un poquito más de experiencia en esta cuestión del dibujo. Cuando entré al CCH estaba el taller de dibujo y yo entré, pero no me gustó porque la maestra te daba copias de la revista Dibujarte y te decía, ahí están, cópielos y aprendan, ¿no? Y fue como de, ¿qué voy a hacer? ¿No? Nunca se tomó como que el tiempo de explicarnos tal cual. Y hubo un momento en el que dejé de ir al taller porque nada más no avanzaba, nada más era copiar los ejercicios, pero nunca me explicaron como para qué servía cada cosa. Entonces te digo que aprendí yo más viendo a los otros chicos del club de anime cómo dibujaban, cómo ellos... Había una chica que me gustaba mucho cómo dibujaba, hacía un dibujo manga, shoujo muy bonito. Ella hacía sus propios fanarts originales, pero como igual en esa época no había pues, los teléfonos que ahorita tenemos, ella se imprimía imágenes de personajes, las character sheet, las hojas de personaje de varios animes que les gustaba, y las tenía guardadas de referencia. Recuerdo que a mí me impactó mucho que en esa época estaba como que muy de moda Suzumiya Haruhi y Rosen Maiden, entonces hizo un fanart de Haruhi con la ropa de Suiseseki de Rosen Maiden. Entonces me llamó mucho la atención cómo ella igual así, con una estructura súper básica, hizo la pose y usando las imágenes de referencia que imprimió, dibujó a Haruhi con la ropa de Suiseseki, ¿no? Con el vestido. Entonces, a mí se me abrió como que el mundo, me explotó el cerebro porque fue como, se puede hacer eso, ¿no? O sea, en mi pequeño mundo no se podía hacer eso. Como que no lo visualizaba y cuando vi que ella hacía eso, que pues, utilizaba las referencias y cómo se basaba de fotografías de poses y eso, o sea, aprendí más viendo cómo ellos hacían sus propios fanart que el mismo taller de dibujo del CCH. Cuando yo entré al CCH yo iba con la idea de estudiar artes visuales, precisamente porque yo quería aprender a dibujar, aprender ahora sí como a colorear y todo eso, pues para hacer mis propios cómics. Entonces, cuando es el último año que nos dejan escoger pues materias que vayan acorde a la carrera, escogí una materia que se llamaba expresión gráfica, pero más que enseñarme dibujo tal cual, me enseñaron técnicas de coloreado, ¿no? Cómo se utilizan ciertos materiales y así. Y también vimos mucho historia del arte y pues fue que igual me llamó mucho la atención. Pero en realidad todo lo que aprendí en cuanto a dibujo, tal cual, fue más que nada por ese club de anime y ver cómo los demás dibujaban. No hubo así como ningún curso y eso. Sí, luego suele pasar que aprendemos más afuera de la escuela. Uh-huh. Esto fue muy interesante lo de tu primer cómic del Día de Muertos y diciendo de que tenía mucho texto. Siempre me acuerdo de los cómics franceses donde tienen un montón de texto. Sí. Donde dices, es que tú no dibujas manga, dibujas al estilo francés. Uh-huh. Mi siguiente pregunta va más dirigida a ¿cómo fue tu experiencia en crear tu primera historia larga? O sea, ¿cómo empiezas una historia? ¿Empiezas desde el dibujo, los personajes o el guión? Y ahorita con la Okay. experiencia. Bueno, ahorita con la experiencia, en Kokoro pues siempre nos empezamos a hacer one shot. Las convocatorias eran con one shot, una sola historia. Entonces, cuando yo quise decidir a dar el salto de dejar de hacer one shots y empezar a hacer una serie, de hecho, yo quería proponerles a ellos una historia, esta Barranca del Muerto, quería proponerse a ellos para que fuera una serie que se publicara con ellos, pero me rechazaron, me dijeron que no. Entonces, de ahí, la editora, me acuerdo que me dijo, es que tienes que trabajar más en tu historia. Imagina que tu serie es un one shot grandototote, pero lo vas a dividir en capítulos. Entonces, a partir de ahí fue que me puse como que a investigar un poquito más y eso, y empecé a crear ideas y ya de ahí pues a crear la historia. Actualmente cuando se crea una serie es muy complejo y es muy tardado porque tienes que planificar toda la estructura desde cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a acabarse.
Y al mismo tiempo que vas haciendo eso, si vas a meter personajes, tienes que definir, ahora sí como de el camino de cada personaje, su desarrollo, en qué momento es conveniente meterlo, en qué momento no. Yo siempre empiezo y para mí es más cómodo empezar con, ahora sí con pluma y un cuaderno y empezar a escribir y a sacar ideas y eso. Porque luego empezar a diseñar personajes, o sea, puedes dibujar personajes y te quedan muy bonitos y dices, es que quiero meterlo en una historia, pero a la mera hora no sabes cómo. Entonces yo siempre soy más de la idea de, ¿quieres empezar a contar algo, hacer una serie? Primero ten definida tu historia, cómo va a empezar, cómo va a acabar. Y conforme la vas escribiendo, uno ya va viendo qué personajes meter. Algo que me pasó más recientemente por acá con Punkyu. Punkyu yo lo trabajo junto con un compañero. Él se encarga de escribir la historia. Pero la protagonista de Punkyu la dibujé hace años. E igual era para otra historia, pero no me gustaba cómo quedaba, qué es lo que quería hacer. Y ahí se quedó abandonada. Pero nunca supe cómo desarrollarle la historia precisamente porque a mí no me funciona lo de dibujar primero el personaje y ya de ahí hacer todo lo demás. Entonces con la protagonista de Punkyu así pasó. Ya fue que él se ofreció, bueno, como de, sí, yo le hago una historia y pues él sí pudo sacarle su historia y pues ya de ahí pasó. Pero en general siempre es empezando a planificar todo antes de aventarnos a dibujar. Igual otra pregunta, un poquito más acorde a lo que ya tienes publicado, en este caso lo que es Barranca del Muerto, ahí me leí los primeros 3 capítulos. Muy, muy interesante, ¿no? Porque bien lo decías que te enfocaste mucho en lo que es la historia de México y sinceramente se nota mucho ahí cómo lo plasmas obviamente con la imagen y con el dibujo tipo manga, obviamente. Entonces, ¿cómo llega a ti juntar este tipo de culturas, ¿no? Juntar las versiones, las mitos y leyendas mexicanas, obviamente ahí está metido el nahual, el chupacabras, la llorona, el charro negro, son cosas muy, muy nacionales y que realmente buscas, justo como mencionas, ¿no? Cómo plasmarlas, cómo involucrarlas en el momento exacto. ¿Cómo te llama la atención de juntar este tipo de culturas así? Ok. Bueno, para empezar, desde que tengo memoria, soy súper fan de la cultura mexicana en general, principalmente pues, mitos y leyendas, todo el misticismo. Mi primer acercamiento a las leyendas fue porque desde mi casa se alcanzaban a ver Iztaccíhuatl y Popocatépetl, entonces mi mamá me contó la leyenda, ¿no? De ellos dos. Y recuerdo que tenía un librito chiquito de color morado que decía leyendas prehispánicas para niños. Entonces me empecé a leer varios y de ahí me salieron varios, ¿no? Que si los aguizotles, los nahuales, entre otras cosas. Y me fascinaba mucho como que pensar e imaginar esas tipo de criaturas, ¿no? Incluso como era el México prehispánico antes y todo. Igual en secundaria cuando les digo de que me entra mi gusto por crear historias, tenía un maestro de historia buenísimo, pero buenísimo, o sea, se ve que hasta disfrutaba dar clases. Dio historia de México, entonces nos enseña más historia de México, México prehispánico y mi amor hacia eso pues crece aún más. Cuando yo veo los mangas y tengo mi acercamiento hacia todo lo que es la cultura japonesa, pues me di cuenta de que hay muchos mangakas que utilizaban criaturas mitológicas, el mismo folclore de su país, pues para contar historias. Algo que me llamó pues mucho la atención es que pues en esa época pues era súper fan de Naruto, lo que eran las bestias con colas, o sea, me puse a investigar y pues es toda una mitología entre japonesa y china. Y fue que dije, ¿por qué ya no puedo hacer lo mismo con las cosas que a mí me gustan de aquí de México? Y Entonces, que hay de sobra, ¿no? Para eso. ajá, entonces yo me quedé con las ganas desde esa época entonces crear una historia de que me agarrara pues mitología mexicana, prehispánica y eso. Conforme voy entrando al medio, después de que publicó con Kokoro y se me abren así las puertas y empecé a conocer a varios autores y eso, me doy cuenta de que hay muchos cómics con héroes prehispánicos y así. Y me gustaban, de hecho, y me gustan un montón, pero siento que México da para más, no solamente para héroes prehispánicos. Hay muchísima historia, muchísimas cosas de dónde agarrarse para contar una buena historia, ¿no? Utilizar leyendas y cosas así. Entonces, este one shot que se publicó en Kokoro que se llama Nahuali fue como que lo que dio pie a crear Barranca del Muerto. Nahuali fue como que la versión beta.
Y de esa historia surgió porque de hecho estaba hablando con un amigo. Él es de Oaxaca y me estaba comentando de que, ay, es que en Oaxaca luego que los nahuales, y se me empezó a contar todo lo que se cree en los pueblos de Oaxaca de los nahuales y que las brujas y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención y fue cuando dije, oye, también este tipo de leyendas llaman mucho la atención, son más actuales, son más contemporáneas, incluso dan un poquito más de miedo que las leyendas prehispánicas. O pues puedo agarrarme de ahí, ¿no? Y crear mis propios villanos de las historias, agarrarme los conceptos e irlos metiendo. Entonces creo Nahuali, me gustó, el final tiene un final abierto que te quedas como de qué pasa después, te dan ganas de más. Y fue que dije, no, pues voy a agarrar de ahí el cómic, ¿no? O luego cuando me dicen, ay, ¿por qué Barranca del Muerto como el metro? Les dije, digo, pues porque según en la historia, en la época de la Revolución, se llamaba Barranca del Muerto porque era una barranca y de ahí aventaban a los muertos que se morían. Ese dato curioso del metro no me lo sabía, pero anotado en los datos curiosos. Sí, mi siguiente pregunta es de que tienes varios cómics publicados y con varias revistas, ¿no? ¿Cómo fueron lo de derechos o cómo es? Porque yo, digamos, ya no puedo encontrar uno en Kokoro verano 2015, ¿no? O sea, ¿cómo me doy ese acercamiento a tu obra? Que ya es difícil de encontrar. Pues mira, como eran revistas pequeñas, nos pedían los derechos de autor, más que nada era como dar permiso de que se publicaran allí. Al ser una revista pequeña, nosotros los autores, pues lo típico, ¿no? De que ahorita ya es mal visto por mucha gente del medio, de que te paguen con publicidad o con ejemplares. Para mí, en un principio, no me molestó, lo vi como una gran oportunidad, principalmente por la editora, porque la editora pues nos ayuda muchísimo. Esas revistas, digo, nada más era como que el permiso de un año o hasta que se agotara la revista para que ellos pudieran, ahora sí como de publicar o dar a conocer nuestras historias. Pasando del año, se puede decir como que en el contrato decía que ya podíamos volver a utilizar esas historias como nosotros quisiéramos. Muchas de esas historias de Kokoro y les guardo muchísimo cariño, principalmente a La Confesión porque fue la primera que me abrió paso a todo esto. Y la otra que se llama Gikomu, que también me ayudó mucho a acercarme a un público más infantil. Tengo planeadas, de hecho, en volverlas a sacar. Ahora sí que remasterizar el arte y volverlas a sacar. Porque para empezar, ahorita sacarlas ya de manera independiente por mi cuenta es más complicado porque yo me acomodé al formato que pedía la revista, que era un tamaño manga. Y aquí en México es muy difícil que se impriman esos cómics en tamaño manga. Hay muy pocas imprentas que se prestan, si no es tamaño carta o media carta. Entonces, sí sería muy, muy complicado sacarlas tal cual y como están. Y aparte, igual por los años, pues la calidad, aparte, bueno, de mi trabajo, pues ya como que ya no me sentiría muy cómoda. Digo, sí me dan ganas de remasterizarlas y volverlas a sacar. Si en algún momento llegan a encontrarse pues con una Kokoro de esa época por ahí en alguna tienda, en alguna feria de libro o alguien, pues ya es como que una reliquia histórica, ¿no? Entonces, si ustedes llegaron a comprarla en su época, pues ahí ya tienen como que pues una pieza de colección de mis primeros trabajos. Ok, y mira, justo hablando de este tema de cómo te diste a conocer y todas las editoriales que te abrieron su puerta, antes de eso, ¿cuántas puertas te tocó tocar, vaya la redundancia, y cuántas veces te negaron, ¿no? Y obviamente el proceso que tuviste que tener para decir, ¿sabes qué? Aquí me cerraron la puerta, no te echas para atrás y sigues intentándolo, ¿no? ¿Cómo te sentiste en este proceso de los portones que te dieron? Y obviamente, ¿quién te dio tu primera edición, ¿no? Tu primera publicación? Pues fíjate que las puertas cerradas, todavía hay muchas puertas cerradas y actualmente todavía muchos me dan mis portones. Como les decía, la primera vez que intenté en convocatorias pues fue con Picnic, pero no quedé, pero yo lo sigo diciendo que fue pues, por mi poca experiencia. Lo mismo con Don Magazine. Con Don intenté entrar 3 veces en sus convocatorias, pero nunca quedé seleccionada.
y fue como de híjoles. Hubo momentos en los que sí me deprimía un poco, porque tenía la mala costumbre de compararme con los demás, de ver como es que este autor chileno es más chico que yo, ya está publicando, ya está haciendo esto. A mí me afectaba mucho la edad, o sea, ver que personas más jóvenes ya habían hecho cosas que yo quería hacer, sí me afectaba mucho, pero pues como que ahí seguía. Con Kokoro fue mi primera oportunidad con ellos. Me abrieron mucho las puertas, me apoyaron muchas veces, pero cuando en el 2015, en el 2016 abrieron como una rama de su editorial que era sacar libros, que iban a ser pues los tomos recopilatorios de una serie, o sea, una serie dividida en tantos capítulos y va a ser un solo tomo. Hagan de cuenta 200 páginas, 300 páginas, ¿no? De extensión para poder contar una historia. Y yo estaba muy ilusionada porque dentro de las convocatorias o cosas que te prometían en las convocatorias era que si publicabas 3 veces con ellos, pues ya tenías como que tu lugar asegurado para publicar una serie. Y yo publiqué 3 veces con ellos. Entonces en el momento en el que yo les presento el pitch de Barranca del Muerto, me mandan a volar. Entonces yo sentí muy feo, en cierta manera me sentí un poquito como traicionada porque fue como, es que ustedes están poniendo las reglas y no las están cumpliendo. ¿Por qué, no? La editora me llegó a decir en su momento que era por la calidad de historia, porque no cumplía con la calidad que ellos querían, etc. Entonces, pues sí me deprimió un poco, incluso dentro de los mismos editores y algunos artistas de ahí, muchas veces me llegaron a decir que mi trabajo era muy mexicano como para tomarse en cuenta. Y a partir de ahí hubo un principio en el que me molesté, pero luego dije, ¿saben qué? Yo conozco muchos autores que hacen autopublicación, no necesito de ustedes, voy a empezar a sacar Barranca del Muerto por mi cuenta. Y ya a partir de ahí fue que dije, yo ya no vuelvo a entrar a alguna convocatoria de cómics porque yo ya sé hacer todo esto. Afortunadamente la editora de Kokoro se mostró muy buena onda conmigo y me dijo, no, tienes todo el derecho de enojarte por lo que te llegaron a comentar. Y ella igual me dijo, si quieres ayuda en algún momento, pues aquí estoy. Y muchas veces llegué a platicar con ella y le contaba, es que esto, o sea, que y me decía, pues es que mira, puedes hacer esto. Ella me echó muchísimo la mano, le guardo muchísimo cariño, aparte me enseñó a vender mi cómic, a promocionar mi cómic, a cómo como autora independiente, cuando voy a convenciones, no tengo que sentarme en mi mesita y esperar a que llegue toda la gente alrededor y a comprarme. Yo como autora independiente tengo que salirme de mi mesa, invitar a la gente a leer mi historia, hacer publicidad, hacer el trabajo que haría un representante e ir y tocar puertas a donde sea y robar puertas, ¿no? Ella me enseñó muchísimo a quitarme el miedo, a intentar las cosas por mi cuenta y no depender de ninguna editorial de ningún lado. Entonces, sí ha sido complicado, porque ya después de ahí de Kokoro ya no quise como aventarme a editoriales tal cual, y más si eran independientes, ¿no? Porque sí me pesó y me dolió muchísimo, porque no solamente fue a mi trabajo como autora de cómics, sino a mi trabajo como ilustradora, que me dijeron, es que es muy mexicano. Y de ahí fue que dije, ¿saben qué? No, pues ni modo, mi trabajo es mexicano, pues no les gusta, pues ni modo, a ver a quién se le va a gustar. Y ya pues de ahí me fui moviendo. Actualmente estoy tratando de seguir en lo que son plataformas de webcomic como Webtoon Canvas, todo lo que es la app de Webtoon, con Punkyu. Pero pues también luego queremos entrar a concursos, pero pues el tiempo no nos da, ahora sí como la vida adulta, trabajo, estudios. Aún así pues seguimos intentándolo. Punkyu lo intentamos meter a un concurso, pero pues no nos dio el tiempo, y igual como que al final la editorial a mí como que ya no me terminó como convenciendo como para seguir entrando a concursos. Entonces muchas veces yo he decidido más como ¿Qué más son ahí? intentamos igual entrar al concurso del Pixelatl, del Secuenciarte, pero también por cuestiones de tiempo pues no lo hemos podido hacer. Y ahorita, pues mi trabajo como comiquera, principalmente Barranca del Muerto, pues sí se ha visto un poquito atrasado pues por muchas cosas que han pasado.
Se intentó publicar en Central Ficción de parte de Ficción Narradores, pero creo que ya la app murió, ya no supe qué fue lo que pasó. Dejaron, creo que bueno, si no mal recuerdo, querían hacer una nueva versión y se atoraron en eso por los ingenieros, pero sí, yo ya no supe qué fue lo que pasó. Dejaron de actualizar, les mandamos, bueno, en el caso yo les mandé mail sobre qué es lo que pasó, porque ahí se publicó el tercer capítulo, se estrenó de hecho allí. Y ya de ahí ya no supe qué fue lo que pasó. Pero entonces, pues igual por los años de experiencia que ya había adquirido, me di cuenta de que, híjoles, Barranca del Muerto está mal escrito, tengo que ponerle a trabajar, ¿no? Entonces sí le puse un poquito de pausa para trabajar en eso, en mejorar la historia, porque yo tenía planeada como, la historia para 5 capítulos, y ahorita viendo todo lo que metí, es como, híjoles, no, esta cosa va como para 12, y no me va a alcanzar 5 capítulos, ¿no? Entonces, me he tardado por eso, más que nada ha sido por tiempos, y ahora sí como en la cuestión de trabajo en la misma universidad y eso, y ahorita que pues sí me tomó tiempo acabar la carrera, ahorita así de gracias al universo ya estoy por acabarla, y también me está costando trabajo sacarla porque afortunadamente mi trabajo de titulación va a ser sobre los escenarios en los cómics, entonces tengo que tener más, pues dedicarle más tiempo a todo el área del concept art, eso de los cómics, más que a contar historias. Pero aún así, ahí seguimos, tratando de mover Barranca del Muerto y Punkyo por diferentes lados. A veces sí se dan, a veces no. Pero pues, como les digo, yo aprendí a no depender de las editoriales y irme más por la autopublicación. Oye, y qué triste que menciones esto, ¿no? Lamentable que todavía haya comentarios malinchistas que digan que mexicanos están haciendo cosas mexicanas. Pues ¿quién más lo puede hacer, no? Hay otros países que lo están haciendo. Hay países que están lucrando, que están lucrando con nuestra propia historia. Pues qué mejor que nosotros hacerlo, ¿no? Y qué mejor ejemplo que Barranca del Muerto. Y pues yo creo que nosotros te podríamos dar ahí una apertura para esas cuestiones. Y pues literalmente no somos mexicanos, lamentablemente un mexicano te lo dijo, pero pues somos mexicanos tratando de ayudar mexicanos, no lo contrario, ¿no? Creo que lo que queremos hacer nosotros es justo terminar con pues esta maldición que tenemos, ¿no? De meternos el pie y que tú no avanzas porque eres muy mexicano, ¿no? Entonces hay que apoyarnos entre nosotros y no lo dudes, nosotros ahí también tendremos nuestro granito de arena para alzar esos proyectos que tienes ahí. Ay, muchas gracias. No, pues de hecho, fíjate que eso ya se ha ido quitando, o sea, afortunadamente, cuando mi comentario fue hace, ya de ahí, pues he visto que ha habido más autores que se han aventado a hacer cosas más mexicanas. Ahorita como que mis conceptos son 2 colegas que afortunadamente se volvieron amigos. No sé si conozcan a Joshua Hernández. Bueno, si luego pueden, busquen su trabajo, es buenísimo su trabajo. Me gustó mucho él actualmente hace en Webtoon un cómic que se llama Las Retadoras y habla sobre un equipo de chicas de fútbol y cómo están dentro de la liga, ¿no? Y todos los problemas que pasan y como ellas son de Ecatepec y y en esta temporada nos toca partido junto con las chicas de Nesa o las de Xochimilco o las de Iztapalapa, ¿no? Él también hizo un libro que me gustó muchísimo que se llama Ecatepunk, que es como un Mad Max futurista en Ecatepec. O sea, me gusta mucho su trabajo por lo mismo. Y dentro de Kokoro también conocí a una autora que me gustó muchísimo su trabajo y se vuelve una de mis mejores amigas. Se llama Surita Aniki. Y me gustó mucho el trabajo que ella hizo. El primer trabajo que yo leí de ella fue en Kokoro y de hecho creo que ella se llevó un segundo o primer lugar dentro de las convocatorias de Kokoro. Se llamaba El mal del puerco y es como una historia medio de suspenso gore que se desarrolla en la central de abastos de la Ciudad de México. Entonces como que el concepto de la central de abastos y todo este asunto bien dark, pues a mí me gustó muchísimo, ¿no? Como que más populista el asunto. Y así he conocido varios autores y al menos yo me di cuenta durante el tiempo que estuve trabajando
con Kokoro, que incluso luego les llegué como que a acompañar a convenciones y así. Igual desde que yo ando sola, que ando no otaku, es hacer historias que puedan sentirse identificados en lugares donde se puedan identificar y les llama la atención. Y eso me di cuenta también porque en esa época leía mucho a Carlos Fuentes, el que escribió Aura, y sí hay muchas de esas historias que tú las lees y dices, esto pasó aquí y ya me acuerdo de esta historia, ¿no? Cuando me hicieron el comentario de que la cosa era como que muy mexicana y eso porque fue en la época en la que todas las revistas independientes querían copiar los conceptos japoneses, como de la típica historia de mundos apocalípticos, historias de romance muy japonesas, o sea, tenían todavía mucha influencia japonesa o extranjera. Entonces, como que lo mexicano todavía como que no era muy, muy bien visto, como de, es que eso no te va a vender, o es que la gente le va a hacer el feo y eso. Y pues ya me di cuenta que pues como que era pura mentira, ¿no? O sea, quien les hacían el feo muchas veces luego eran los mismos otakus, pero en general el público en general, principalmente en ferias de libros donde no va tanto otaku, iba el público en general, era muy bien recibida. Me tocó en una feria del libro del Instituto Politécnico Nacional llevar Barranca del Muerto. La feria duraba creo 5 días. O sea, el segundo día se agotó todo Barranca del Muerto. Entonces para mí es como de, qué padre, ¿no? El segundo o tercer día, pero casi no duró, se acabó todo. Y a mí me gustó mucho y comprobé el hecho de que no es cierto, no porque sea mexicano, a la gente no le va a gustar. Entonces yo creo que más que nada era una manera de pensar, yo creo que de los artistas de la época que querían tratar de copiar el esquema japonés, el esquema extranjero, en lugar de apuntar a un público pues mayor, ¿no? Entonces igual siempre, como a veces luego doy cursos de cómic y entran igual luego muchos chicos que quieren aprender a hacer eso, siempre les digo, traten de hacer una historia que los saque de su nicho otaku, porque si ustedes quieren ser autores profesionales, quieren vender y vivir de esto, piensen no solamente en las convenciones de anime, no piensen solamente en tiendas de la Friki Plaza y así. Piensen también en que va a haber personas que a lo mejor les va a llamar la atención. Y siempre lo que les digo, en Japón, todas las personas los leen mangas porque están en su tienda de conveniencias, en el súper, en el Oxxo, en los puestos de periódico. Dije, y al menos ahí la mayoría de la gente de Japón conoce los mangas o conoce a tal personaje, pues porque forma parte de su cultura diaria. Y no necesitan ser precisamente otakus para que puedan leer un manga. Dije, acá en México solamente los otakus conocen manga pues porque es pues un producto japonés y solamente se venden en cosas japonesas, que solamente algunos van, pero si ustedes apuntan a algo más mayor, van a ser más conocidos y van a poder explorar otras cosas y se van a dar cuenta de que el nicho otaku no es lo máximo, sino que lo máximo es apuntar a todo tipo de público, tanto otaku como no otaku, ¿no? Gente en general. Me encantó esa reflexión. La vamos a subir al TikTok. No sé. Pues también lo pueden hacer, no hay problema. Sí, me encantó esa reflexión porque apenas tuvimos una plática que justamente hablamos de ese tema de buscar el nicho, dónde está el nicho. Y si los jóvenes editores y los jóvenes escritores y los jóvenes dibujantes supieran el monstruo que fue la industria del cómic nacional, dirían, nada más hay que hacerlo nacional, o sea, no necesitamos copiar. Sí, no. Sí, es bastante. Luego me doy topes en la pared diciendo, recordando los 1,5 million de publicaciones semanales del Santo y digo, ¿a dónde fue eso? Pero sí, es un producto que muchas veces no lo ven, que es un producto de consumo hasta necesario, ¿no? O sea, la fantasía, una buena historia, algo que te enseña lo sorprendente de lo cotidiano. Eso me encanta. Y pues bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos números van a ser de tu historia más reciente? O sea, ahorita he estado viendo que, de hecho, el comentario que iba a hacer es de Joshua, es de que a mí me encanta Joshua. Desafortunadamente no sabe dibujar fondos que te digan este es Ecatepec sin decir que es Ecatepec. O sea, nada más le falta eso. O sea, yo he ido mucho por Ecatepec y dije, no manches, le falta este paisaje, le falta este lugar emblemático. Pero sí, o sea, Catepong es algo muy genial y es recomendable para todos. Y si lean Ecatepong, por favor. Sí, está muy bueno. A mí me gustó la historia más que nada. ¿Qué va a pasar con Pongyu?
O sea, Híjoles. eso te iba a decir, mi interés más que nada es dónde es, porque sí es parece la capital de la ciudad y hay algunos lugares emblemáticos, pero ¿qué va a pasar después de? O sea, Ok. ¿a dónde va a parar? ¿Para dónde va? Bueno, ahorita con Punkyu, va lenta la historia, porque te digo, es una historia que estoy trabajando con alguien más. De hecho, mi compañero se llama Fernando, pero yo le digo guionista Sam. Para el público es guionista Sam, porque luego me preguntan que cómo se llama, y yo pues es que yo le digo Ryu, o luego le digo Fer por su nombre. Pero es como de, híjoles, pero es que yo no sé si él quiera, ¿no? Que diga su nombre. Ya la otra vez me dijo que sí podía. Entonces, pero pues ya para ese entonces ya todo el mundo lo topaba como guionista San. Entonces, yo lo trabajo junto con guionista San. Ponkyo, te digo, lo íbamos a meter para... ahora sí es una larga historia. Originalmente lo queríamos meter para el concurso de pura pinche fortaleza, pero nada más nos daban 52 páginas y para todo lo que queríamos contar dijimos, no, se va a quedar corto. Luego dijimos, no, pues que para Webtoon. Podemos intentar en Webtoon, intentamos un formato nuevo y a ver qué tal nos va. Entonces empezamos a planificarlo para Webtoon y luego fue como de, no, mejor impreso en un tamaño B5 como cómic americano y vamos a trabajarlo. Y ese fue como el segundo guión que salió. Y me acuerdo que me dijo, pues ya está este guión, me pasó el primer capítulo, hice storyboard, hice las primeras 4 páginas. Y de repente me dice, oye, voy a entrar a un curso de guionismo, entonces a lo mejor modifico unas cosas, pero las primeras páginas se van a quedar igual. Dije, va adelante, ¿no? Acaba el guión de guionismo y me dice, oye, creo que vamos a cambiar todo otra vez. Yo de, ay, no. Y le estuvimos hablando. Le estuvimos hablando y nos dimos cuenta que monetariamente nos iba a salir muy, muy caro sacar Punkyu impreso. Por todas las cosas que queríamos contar, iban a ser libros totalmente muy gordos, ejemplares muy gordos, y económicamente iba a ser muy caro, tanto para producirlo como para venderlo. O sea, el público, tengo al menos una noción, que mínimo en cómic nacional, lo más, así de lo mínimo que está dispuesto a gastar en cómic nacional independiente, son entre 60 pesos para arriba. Y lo máximo, a lo mucho y con mucho trabajo, 300 o 150. Entonces, eso yo lo he visto más que nada en convenciones, ¿no? Porque cuando hay gente que sí le conoce, pues le invierte más, ¿no? Pero en convenciones, cuando tú te estás dando a conocer y quieres que el público conozca y eso, y no tiene como que mucha solvencia, pues como que no se arriesga, ¿no? Y más cuando tienes a las editoriales grandes a un lado de ti, que te ofrecen tomos de 800 páginas en 200 pesos, 180, ¿no? Y son mucho más gordos, gruesos que tu folletito, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso. De hecho, sacamos el especial de Halloween impreso para ver cuánto nos salía. Sí nos dimos cuenta que se reducía muchísimo el espacio y para todo lo que queríamos contar, pues no iba a ser funcional. Y regresamos a la opción principal, que era Webtoon Canvas. Punkyu le guardo mucho cariño y aparte tengo mucha fe en esa historia porque creo que es de los proyectos más ambiciosos en los que he estado y porque también confío mucho en el talento que tiene mi compañero. Punkyu prácticamente se puede decir se desarrolla en una ciudad ficticia. Creo que es la primera historia que desarrolla en una ciudad ficticia, pero tiene mucha influencia de lo que es la Ciudad de México. Por mi parte, Ciudad de México, que me gusta mucho, y a mi compañero y a mí, como nos gusta mucho lo que viene siendo Spider-Man y los X-Men, metimos igual un poco de referencia visual de cómo son los barrios bajos de Nueva York, ¿no? Principalmente. O sea, es como una función de esos, y también él me llegó a comentar que le gustaba mucho cómo también se ve Buenos Aires. Entonces es como una fusión arquitectónica entre estas ciudades. Punkyu, les digo, es una historia muy ambiciosa, porque queremos trabajar el tema de lo que vendría siendo la discriminación por el simple hecho de existir. Porque tú existes, tú eres tal persona, pero tienes una etiqueta, una marca, tal cual, que te dice, tú no eres buena para la sociedad, y no importa, o por ejemplo, un defecto, y no importa que ese defecto sea súper chiquitito, las demás personas te van a juzgar o te van a hacer el feo sin conocerte tal cual. Mientras que hay personas que se les halaga por todas las cosas grandes que ha hecho, por así decirlo,
pero no se dan cuenta del tipo de personas que son, ¿no? Entonces Punkyu trata principalmente de eso, y aparte la historia está muy influenciada por el movimiento punk, todo lo que es la subcultura punk, todo lo que ser punk significa, de ir en contra del sistema, de alzar la voz, de no quedarte callado, de desafiar, como dirían, así desafiar al sistema, pero no en plan de desafiarlo nada más porque quiero desafiarlo, porque quiero llevarlos a la contraria, ¿no? Sino porque sabes que las cosas están mal. Entonces, para nosotros y para mí es un trabajo al que le tengo mucho cariño, un trabajo que tengo mucha fe de que va a llegar muy alto por la calidad y el tiempo que nos estamos tomando. Punkyu tomó aproximadamente 2 años en sacar el primer capítulo porque nos pusimos a diseñar personajes, a investigar todo lo que era el punk, a escribir y desarrollar bien la historia. Digo, el cómic que ahorita se está leyendo en Webtoon creo que es el 4º guión que se hizo, o sea, se hicieron 3 antes de eso, el 4º ya fue lo que nos gustó, y ahorita vamos un poco más lento porque como metimos varios personajes, principalmente 2, la protagonista y el antagonista, la historia va a girar alrededor de ellos, pero son personajes que son totalmente diferentes, que es complicado mostrar la realidad de ambos sin que se vea forzado. Entonces con Punkyu sí sabemos que se va a tomar para largo, no sabemos cuánto tiempo, pero sí queremos que ahí siga. Entonces tal vez pueda llegar a tener una extensión de 50 capítulos como mínimo, pero sí vamos lento precisamente por eso, y aparte también porque, como les dije, como estoy trabajando en mi tesina de titulación de diseño escenográfico en los cómics, todo lo que son los escenarios de Punkyu, toda la teoría que hay detrás de Punkyu, pues es para mi trabajo de titulación. Entonces va muy lento, pero es un trabajo hecho con mucho cariño. Incluso guionistas Ani y yo hemos dicho como de, no sé cómo le vamos a hacer, pero ese cómic de que se publique de una manera, se publica. A ver de dónde sacamos los medios para poder sobrevivir y seguir trabajando y seguir teniendo tiempo para publicarlo, para pues que salga adelante. A veces luego decimos vacilando tipo como de ya Webtoon, patrocínanos y déjanos vivir de Punkyu para poder trabajar a gusto, ¿no? Incluso como de sí, ya para renunciar a la escuela y eso y dedicarnos de lleno a Punkyu. Es el sueño de todos. Sí, todo. E incluso estamos pensando a ver si podíamos meter Punkyu a la beca del Fonca del próximo año, precisamente por todo este tema que habla de la crítica social y la discriminación y eso. Es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y tienen una categoría para novela gráfica. Sí, es bastante interesante esa beca. Yo conozco el trabajo del fundador de esa beca. Bueno, el primero. Y te iba a decir el chiste, es una ciudad aquí llamada Mejistán. Ándale. Ficticia, ¿sabe? ¿Quién sabe dónde está? No, pero me encanta mucho esa historia. Yo creo que no nada más la historia, sino el personaje, podría ser el personaje emblema de Chibi Asherlock. Y sí, me encanta mucho historia. Me encanta mucho esa historia porque sí, yo la vi diferente. Yo cuando la leí y dije, esto va para algo muy grande. No sabía que tan grande, pero sí, es inmenso. Claro que sí, no da más, yo creo que da más para esos 56 tomos y 56 historias y muchas más. Y bueno, preguntas finales. Ahí, dato curioso, ¿no? Qué bueno que dices que todos los que somos de CSH somos grilleros, y no cualquier grillero, sino un buen grillero. Sí. ¿De dónde viene tu seudónimo, Diana, el Chibi Asherlock? Oye, hay una historia detrás de todo eso. Bueno, primero que nada, en el CCH, de hecho, ahí en ese club de anime y manga, tenían la tradición de que entrabas y te ponían un apodo. O tú te ponías un apodo de algún personaje que te gustara. Entonces, cuando yo entré fue como de, pues, escojan. Y me dicen, no dejes que demás te escojan porque pues luego te deforman los apodos y terminan algo peor, ¿no? Me decían, no, pues qué anime te gusta. Y yo me acuerdo que les dije, no, pues a mí me gusta ahorita Naruto. Era mi época que me gustaba mucho Naruto y Soul Eater. Entonces recuerdo que me dijeron, pues vas a ser Hinata. Pero pues a mí no me gustó Hinata. Y era como, ¿por qué Hinata, no? Y con el tiempo lo fueron deformando tipo como de, Hina y no sé qué. Pero como soy muy bajita,
me dijeron, ay, es que es como un chibi de Hinata, ¿no? Empezaron chibi Hinata y luego chibi Hina. Al final, pues por el largo me dejaron chibi, ¿no? Entonces, yo me dejé el apodo de chibi, no solamente porque mis amigos ya me conocían así, sino por lo que les digo, no todo el valor que para mí tuvo chibi en preparatoria, que fue la época en donde aprendí a dibujar, donde aprendí más viendo todo lo que hacían los demás dibujantes del club. Fue cuando pude hacerme de mis primeros mangas y empezar a practicar. O sea, todo mi comienzo como artista, tal cual como dibujante, empezó allí. Y aparte de que pues fue en el CCH, de hecho fue donde conocí a varios de mis amigos actuales. De hecho, el novio con el que más duré fueron 7 años. Lo conocí en el CCH. Guionista San, mi compañero de trabajo, también lo conocí allí. Entonces, varios amigos que conozco y que todavía tengo así como que el placer de seguir hablándoles y estar en contacto, los conocí en el CCH. Entonces, el CCH para mí fue como que mi época más importante. Y por eso fue que me dejé el chibi, ¿no? El Axolot lo puse porque igual en CCH fue cuando, antes de que los ajolotes se pusieran de moda, ahí en el CCH tenían una campaña de preservación del ajolote, apoyaban a algunos ajolotarios. Entonces, para un proyecto de biología, nos llevaron a donde los tenían, y cuando yo los vi, me gustaron muchísimo. De hecho, los primeros que vi fueron los de color negro. Me dieron muchísima ternura. De hecho, luego vacilando dije, no, es la única experiencia que he tenido sobre el amor a primera vista. Sí existe el amor a primera vista, pero no fue hacia una persona, fue hacia un animalito. Con el tiempo, pues ya luego me di cuenta, ¿no? De que, pues que son animales mexicanos, que parecen que todo el tiempo parece que todo el tiempo están sonriendo, aunque se los esté llevando la fregada. Y que pues se pueden regenerar, ¿no? Que incluso si se dañan una parte de su cerebro, de su corazón, de algún órgano, pues se regenera, ¿no? Y se puede decir que como que es más difícil que se vuelvan a lastimar después de eso. En el CCH, lastimosamente me quedé un cuarto año, porque en esa época me di cuenta de que el novio con el que andaba, el ex con el que andaba, me llegó a poner los cuernos. Entonces, pues, me vine para abajo muy feo. Creo que fue la primera vez que tuve una decepción amorosa muy fea. Muchos amigos se fueron en contra mía porque también comenzaron a decir que yo le puse los cuernos al primero y no sé qué. O sea, en vez de acercarse a preguntar qué fue lo que pasó en realidad, pues le creyeron más a él que a mí. Dentro de ese club de anime, pues se me vino toda la gente encima. Me llegaron a tachar de fácil esto y aquello. O sea, sí fue un acoso muy feo y me vine para abajo muy mal. Iba a salir a mi tercer año bien, me quedé un cuarto año por una materia, y ahí vean qué tan mal estaba, porque la materia con la que me quedé fue expresión gráfica, o sea, la de dibujo. Entonces sí es como de no, me puse muy mal, ¿no? En ese tiempo sí me puse muy, muy mal. Creo que ha sido uno de los momentos más duros de mi vida, no solamente por todo el rechazo de parte de amigos, sino porque también hubo rechazo de parte de mi familia por haberme quedado un cuarto año. Entonces, se puede decir que igual ese mismo cuarto año fue cuando me enfrasqué primero en los cómics para poder salir adelante. En un principio, los primeros 2 cómics que publiqué en Kokoro, que fueron La Confesión y Nahuali, los firmé como chibi, nada más. Pero ya para el tercero, y ya cuando dije que quería hacer esto, fue que dije, no, va a ser chibi axolot. Y me dijeron, ¿por qué ajolote? Que porque aparte de que son ajolotes, que son el animal que me gusta, pues representan para mí el hecho de que, aunque te esté llevando a la fregada, uno sonríe y lo trata de salir a flote lo más que pueda. Y aunque ahora sí me rompieron el cocorito, el corazón, y me rompieron muchas cosas, de una u otra manera me pude regenerar y pues ya no es tan fácil tumbarme, ¿no? Entonces, utilizando esa importancia de los 2 términos, tanto del chibi, de por qué conservé chibi y el ajolote, pues más que nada fue por esas situaciones y porque en esa época fue cuando me refugié en los cómics para poder salir adelante yo mismo. Se puede decir que los cómics de una u otra manera me ayudaron a sobrellevar todas estas situaciones complicadas, al igual que como los ajolotes, ¿no? Una cicatriz en el nombre, ¿no? Pero bien, bien representada. Sí, se puede decir que sí. Ahorita pues ya es como de
pienso más en mi seudónimo Chibi Axolot, es más como de lo que soy yo, y el ajolote que vendría siendo más como de que me puedo levantar cualquier situación y que no van a poner el pie y a ver cómo lo hago para salir adelante, y aparte por el hecho de que me gusta mi trabajo mexicano. Y con esta bonita reflexión nos quedamos. Suspendo mi última pregunta porque es un final muy precioso. Te damos un gran abrazo de parte de todo el equipo editorial de The World News Editions. Y sí, o sea, creo que esta fue una de las charlas más amenas del año. No sé cuál siga, pero esta es una de las más amenas. Y si quieren, luego le digo a Guionista San que también se venga y también le entrevisten. Sí, ya, chingada. Yo le digo que caiga también. Sí, que se caiga, ya. Sí. A ver, ¿dónde te inspiras, chingada? Ya, suéltalo. Afloja la respuesta, chihuahua. Sí, estás invitada para otro programa, con, obviamente, el Guionista San. Y sí, para ver ese trabajo más que nada colaborativo. Nosotros también venimos de un CCH, igual CCH Oriente. Ay, qué padre. Sí, y nació este programa justamente, o sea, creo que muchas cosas nacieron en CCH, o sea, lo único CCH es lo máximo. Sí, es lo máximo. De hecho, hay otra entrevistada que hace un cómic igual, se llama Crack, de CCH Sur, y que también Ed Webtoons también, o sea. Lo voy a buscar. Sí, está muy bueno. Y bueno, de parte de todos los colaboradores, te mando un gran abrazo, Axolot. Y también a todos nuestros radioescuchas o escuchantes, como quieran llamarle. Esto fue The World News y estuvimos con la gran Axolot. Más que Chibi es pequeño. Sí, es que Chibi es por mi estatura. Soy chiquita. Ajá, sí, pero soy chiquita. Tiene un gran corazón. Entonces, yo soy Dagres, esto fue The World News. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Despídanse, muchachos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, cuídense.